La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. Amigos y hermanos, bienvenidos. Les saluda el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. Un placer llegar a su hogar con la palabra de Dios. Gracias por permitirnos compartir con ustedes lo que yo creo es la verdadera solución a los problemas y a las crisis. Justamente el tema de esta semana es qué hacer en tiempos de crisis. Y la palabra de Dios tiene la respuesta. Hay mucha gente que quiere solucionar sus crisis de la manera humana y la verdad es que no funciona. A veces puede funcionar por un tiempo, pero luego se dan cuenta de que no pueden y al no poder viene la frustración. La suma de frustraciones trae el desánimo al punto donde la gente deja de luchar y por eso después de una crisis matrimonial la gente se divorcia, después de una crisis financiera la gente se suicida, después de una crisis familiar quedan enemigos por siempre. Eso no debe ser así. La palabra de Dios tiene las respuestas ante las crisis que se puedan presentar. Ahora, cuando hablamos de crisis, quiere decir en realidad algo que está pasando que trae desestabilidad, que trae desequilibrio a un orden específico de cosas, algo que nos inquieta, algo que quita la paz, algo que se pone complicado. En realidad todos enfrentamos crisis, hay crisis de distintas formas, de distintas maneras, en distintas áreas de nuestra vida. Como había dicho antes, una de las crisis más comunes hoy en día es la crisis matrimonial. Una crisis donde el esposo y la esposa están en problemas y usualmente, si no se hace lo que se debe según la palabra de Dios, terminan mal, terminan en divorcio, terminan separados, terminan frustrados, enemigos y hay un precio alto que pagar, ¿verdad? Los hijos usualmente son quienes más sufren. Y cuando hay una crisis financiera, de igual manera, hoy en día estamos en una situación a nivel mundial donde falta capital, donde no hay a veces trabajo, donde hay un montón de situaciones que afectan la economía del hogar y ya entramos en una crisis. Hay mucha gente que entra en crisis financiera porque se endeuda más de lo que puede pagar, en otras ocasiones porque pierde el empleo, en otras ocasiones porque sucede algo, ¿verdad?, en la familia y tienen que gastar todo el dinero en una emergencia médica, en algún asunto de salud y se quedan sin dinero. Bueno, hay muchas razones por las cuales podemos entrar en una crisis financiera. De igual manera hay crisis espiritual y creo que esta es la que más afecta a la vida de una persona. Una persona que no tiene una buena relación con el Señor, que se ha apartado de Dios y está en crisis espiritual, es decir, le importan más las cosas del mundo y ya, ¿verdad?, no hay ese amor, esa pasión hacia las cosas de Dios. Ahora, ¿qué hacer entonces en tiempo de crisis? ¿Qué debemos hacer? La primera cosa, vaya conmigo por favor a Santiago capítulo 4. Quisiera empezar por allí, Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice lo siguiente: pero Él, hablando de Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál es la primera cosa que debemos hacer para solucionar una crisis? Es reconocer que estamos en crisis. Y eso requiere, ¿verdad?, de un grado alto de humildad. Somos expertos en negar la situación por la que estamos pasando. El orgullo muchas veces no nos deja aceptar que nos hemos equivocado, que estamos cometiendo errores y simplemente nos ponemos en la posición de todo está bien. Es increíble hablar con parejas donde se le pregunta, ¿verdad?, a ella cómo está el matrimonio y dice, no, estamos mal y esto. Y se le pregunta al esposo de ella y dice, no, está todo bien. Y a veces el orgullo de hombre, a veces el orgullo de la mujer nos llega a negar, ¿verdad?, que estamos en problemas, que hay una crisis. Mire, se requiere un alto grado de humildad para reconocer las cosas no están bien. De igual manera en la parte económica y sobre todo en la parte espiritual. Necesitamos ser humildes y reconocer, he hecho cosas que no están bien, está afectada mi vida, estoy perdiendo mi hogar, pero eso se requiere de un grado alto de humildad. En ocasiones por el temor no lo decimos, por el qué dirán, pero también interviene el orgullo. Mire, la primera cosa para poder ver la mano de Dios en acción, la primera cosa para salir de una crisis matrimonial, de una crisis financiera, de una crisis espiritual, es reconocer estoy en crisis. ¿Cuántos cristianos no reconocen que están en crisis espiritual? Sí, van a la iglesia, pero no leen su Biblia, no oran, no están activos en las cosas del Señor y no pueden darse cuenta, estoy en una crisis espiritual.
Hay mucha gente que se acostumbra a ser religiosa nada más. Va a la iglesia, se siente, escucha, pero sus actos, sus decisiones, su vida mismo muestran que su vida espiritual está en crisis. Para cualquiera de esas crisis, la primera cosa es aceptar necesito ayuda, aceptar que tengo problemas, aceptar que las cosas no están bien, aceptar que he cometido errores. Somos expertos en el orgullo que tenemos en culpar al otro. Al esposo se le pregunta, ¿y por qué están las cosas así? Es que es mi mujer. Y a la mujer se le pregunta, es que es mi marido. Y se le pregunta a los dos, es que es la política, es que es la economía, es que son los hijos, es que son los padres, es que son los empleados, es que son los jefes. Mire, somos expertos en echar la culpa a todo el mundo. Pero se requiere de humildad para reconocer, no, estoy en problema. Y lo más seguro es que yo he sido el culpable. Dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio, al orgulloso, aquel que no quiere aceptar que ha cometido errores, aquel que no quiere pedir ayuda. Pero dice que Él da gracia a los humildes. Y una condición elemental para ver la mano de Dios solucionando las crisis es en aceptar, estoy en crisis, y luego observar cómo está mi vida, por qué se ha producido la crisis. Una crisis matrimonial en muchas ocasiones se produce porque no está haciéndose lo que se debe hacer dentro del hogar. El esposo no está cumpliendo, la esposa no está cumpliendo. Las crisis financieras por malas decisiones, por tomar decisiones en la carne y no seguir el manual que es la palabra de Dios, por comenzar, ¿verdad?, trabajos que no deben tomar, por comenzar sociedades que no se deben. Y la crisis espiritual simplemente porque en nuestro orgullo pensamos que sabemos más de Dios y hemos dejado de Dios al lado y nos vamos enfriando y entramos en una crisis espiritual. Primera cosa entonces, ante cualquier crisis que se presente en nuestra vida, reconocer que estamos en crisis, reconocer que yo soy culpable de esa crisis y entonces Dios puede hacer maravillas, no solamente en la persona que lo hace, sino en toda la familia. ¿Está usted en crisis? Una crisis matrimonial, problemas que están agobiando su hogar, tiene una crisis financiera, tiene una crisis personal, una adicción a las drogas, a los cigarrillos, a la pornografía, algo así. ¿Está en crisis usted espiritual? ¿Se ha alejado tanto de Dios que ya las cosas de Dios no le importan? Primera cosa, reconozca que está en crisis, reconozca que necesita ayuda y reconozca en humildad que usted es parte del problema. Gracias por acompañarnos. Se despide de ustedes el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Achone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.